Vamos a leer solamente dos porciones. El primer capítulo del verso 1 al 3 y después vamos a saltar del capítulo 2 del verso 1 al 4. Los que lo hayan encontrado, podemos ponernos en pie. El título del mensaje es Dios siempre, siempre, siempre tendrá control de toda nuestra vida. Ese es el nombre del mensaje. Habacuc, capítulo número 1, del verso 1 al 3. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Capítulo 2, del verso 1 al 4. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y que he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corras el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá aunque tardare. Espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Repitamos el último verso. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Señor, te doy gracias en esta noche que tú nos tienes reunido acá para aprender de tu palabra, para aprender de este profeta, para aprender aún más de tu soberanía. Te pido en el nombre de Jesús que uses mi vida para poder transmitir el mensaje que tú tienes para tu iglesia, para tus hijos. Yo te doy gracias y me dispongo en tus manos, Señor, bajo tu soberanía, bajo tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Habacuc fue escrito por Habacuc. Es un profeta menor. El nombre de Habacuc quiere decir el que abraza, pero no en el sentido romántico, sino en el sentido de consolar. Y este es un gran libro de consuelo. Por lo tanto, Habacuc, ¿cierto?, quiere decir el que abraza. ¿Qué quiere decir? El que abraza. Pero no en el sentido romántico, sino que en el sentido del que consuela. ¿Se ha dado cuenta usted cuando un hermano o alguien de la familia, o un amigo, o un compañero de trabajo, siente que esa persona está viviendo una situación difícil, o está llorando, o está triste, y lo abraza para consolarlo? Esa escena, ¿cierto?, es lo que significa Habacuc. El que abraza, no en el sentido romántico, sino que el que consuela. Respecto a este libro, solamente tiene 3 capítulos, y nos narra la historia, ¿cierto?, de Habacuc, que en cierto sentido, la primera parte que leímos,
existía como una queja. Si ustedes pueden retomar la lectura, dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová? Clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Muchas veces nosotros nos suceden situaciones difíciles. Todos nosotros, de una u otra manera, en alguna parte de nuestra vida, hemos vivido situaciones de conflicto, dolor por la partida de un ser querido, pero hemos vivido situaciones de mucho conflicto. Fíjense que, ¿cuál era la preocupación del profeta? El profeta 2 veces, el profeta se muestra perplejo y pide iluminación de lo alto, y 2 veces recibe respuesta. Primero, él se muestra preocupado por la violencia que estaba ocurriendo en su gente, y también se muestra preocupado por el pecado de su pueblo. Habacuc tenía 2 preocupaciones: la violencia que había en su alrededor, en Judá, y también se muestra preocupado por el pecado de Judá, de su pueblo. Y él dice: ¿por qué no se le castiga a aquellos que querían hacer iniquidad contra Judá? La respuesta es que muy pronto Dios enviaría a otro pueblo, que eran los asirios, para castigar a Israel. Pero este pueblo asirio fue tan violento contra Judá que posteriormente vino otro pueblo, que eran los babilónicos, y destruyeron a los asirios y tomaron prisionero al pueblo de Judá y los llevó a la deportación. ¿Se va entendiendo? Por lo tanto, esto hace que Habacuc se muestre aún más perplejo. ¿Cómo puede un Dios justo usar a los malvados babilónicos para castigar a Judá, quien, aunque ha apostatado, todavía es mucho mejor que los babilónicos? La respuesta de Dios es que los orgullosos conquistadores también serán castigados. La primera idea que yo quiero compartir con ustedes es que muchas veces los conflictos que vivimos en nuestras vidas no son producto de que Satanás está presente, porque debemos entender que Satanás no es omnipresente. ¿Qué significa que no sea omnipresente? Que Satanás no está en todas partes a la vez. Satanás está solo en un lugar y no puede estar en 2 o 3 a la vez. ¿Me entiende? El único que tiene esa facultad o ese privilegio o ese atributo es el Espíritu Santo. Es Dios. Es Dios quien está en todos lados. Está en mi vehículo cuando yo voy a mi casa. Está en mi casa cuidando a mis hijos, cuidando a mi esposa. Está en mi trabajo le está cuidando a usted en su casa, a usted en su trabajo. Y también hoy el Espíritu Santo está con nosotros, en nosotros. Pero Satanás no siempre tiene culpa de nuestras calamidades. Pero a veces le echamos la culpa a Satanás. El mensaje o el título del mensaje era que Dios siempre, siempre, siempre se va a preocupar de mi vida. Por lo tanto, si Dios siempre, siempre, siempre se va a preocupar de mi vida,
Por lo tanto, es un Dios soberano. El Dios que creó el universo, el Dios que creó todas las cosas existentes, todo lo que vemos fue creado por Dios, también está preocupado de mi vida personal. Amén. Hay una historia, y con esto quiero introducir en el tema. Un hombre encontró un capullo de una mariposa y lo llevó a casa para observar a la mariposa cuando saliera del capullo. Un día vio que había un pequeño orificio y entonces se sentó a observar por varias horas el capullo. Apreciando que la mariposa luchaba en su interior por abrirlo más grande y poder salir, hasta que llegó un momento en el que apareció haber cesado de forcejear la mariposa adentro del capullo, pues aparentemente no progresaba en su intento de salir de ese capullo la mariposa que este hombre estaba viendo. Entonces el hombre, en su bondad, decidió ayudar a la mariposa y con una pequeña tijera cortó el lado del agujero. El agujero le hizo una pequeña hendidura para así ayudar a la mariposa para poder salir del capullo. Sin embargo, al salir la mariposa tenía un cuerpo muy hinchado y unas alas pequeñitas y dobladas. El hombre esperó a que el cuerpo se desinflara y las alas se desdoblarían y volarían. Sin embargo, no sucedió nada de aquello y la mariposa solamente podía arrastrarse en círculos con su cuerpecito hinchado y sus alas dobladas. No podía volar. Lo que el hombre en su bondad no entendió, lo que este hombre en su bondad no entendió era que la resistencia del capullo, la mariposa estaba dentro del capullo, y la resistencia por abrirse y la lucha de la mariposa para salir por ese diminuto agujero era una forma en ser forzada, en forzar el cuerpo de la mariposa para salir por ese diminuto agujero. Era una forma, ¿cierto?, en que la mariposa enviaría fluidos hacia sus alas, sangre hacia sus alas, y así proveer su crecimiento y que estuviesen grandes y fuertes y luego pudiese volar. Para la mariposa, libertad y el volar solamente podrán llegar después de luchar dentro del capullo, de ese pequeño orificio que le da el capullo. Adentro está luchando, ¿cierto? Y con eso manda de una u otra manera manda. Entonces estábamos viendo que la mariposa dentro de ese capullo luchaba y luchaba por tratar de salir, pero este hombre no entendía ese proceso, sino que lo que hizo fue ayudar a la mariposa. Sin embargo, la mariposa no pudo, ¿cierto?, desarrollarse. Algunas veces las luchas son lo que necesitamos en la vida. En ocasiones como estas nos preguntamos ¿por qué Dios nos busca otra manera de hacernos crecer en sus caminos y superar nuestros problemas? La respuesta es que si Dios nos permitiera progresar por nuestras vidas sin obstáculos, nos convertiría en inválidos, tal y cual este hombre ayudó a la mariposa a salir de su capullo. No podríamos crecer y ser tan fuertes como podríamos haber sido. Habacuc sabía de estas cosas. De él no se sabe absolutamente nada. Los eruditos no hablan mucho de Habacuc. Solo se sabe que escribió el libro de Habacuc y se cree que su profecía fue anunciada entre los años 605 y 600 a.C., cuando Nabucodonosor, rey de Babilónica, después de destruir a esa cruel Asiria que yo les mencioné, se volvía prepotente y saqueaba. De todo lo que hemos visto, esta pequeña introducción, quiero que veamos tres cosas que son importantes dentro de la soberanía de Dios. Primero, su soberanía es incomprensible a nuestros ojos. El verso 3, si tienen su Biblia, pero yo se los leo, no se preocupen, yo se los leo. El verso 3 dice:
¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea tanta maldad? Hay una exclamación, una incomprensión de Habacuc frente a la situación que estaba viviendo su pueblo. Todos conocemos acerca de la bondad de Dios. ¿Amén? Todos sabemos que Dios es un Dios bondadoso. Y en este contexto que estamos viendo, debemos señalar que Asiria había conquistado Judá de forma violenta. Sin embargo, Dios a través de Nahum se mostró bondadoso. Años más tarde, Nabucodonosor, rey de Babilonia, había destruido a la cruel Asiria, tomando su lugar como conquistador. Asimismo, Jerusalén no escapó ante la mirada de Nabucodonosor y decide saquearla y tomarla. Muchas veces, Dios, hermanos, usa las situaciones difíciles en nuestras vidas y que para nosotros son incomprensibles. Usted muchas veces vive situaciones difíciles en su vida y no sabe por qué están ocurriendo. Pero nos olvidamos de que Dios es soberano y que Dios siempre, siempre, siempre va a tener control de toda nuestra existencia. Lo que comemos, lo que no comemos, si tenemos o no tenemos dinero, siempre Dios está pendiente de todo. Y siempre Dios va a permitir que sucedan situaciones en nuestras vidas. Y esas situaciones que ocurren en nuestras vidas son para que nosotros crezcamos, maduremos espiritualmente. Tal y cual la mariposa en ese capullo se esfuerza y sufre adentro para crecer y madurar sus alas, su cuerpo, y para que llegue un momento de tener la libertad de volar. Y a veces nosotros queremos hacer el papel de Dios y evitamos las consecuencias a nuestros seres queridos, aún sabiendo que Dios es soberano y está tratando con ellos. ¿Me entiende? Queremos hacer la del hombre cortando el capullo y destruimos el crecimiento que el capullo quiere darle a la mariposa. ¿Se entiende? Los que conocemos a Dios, nos gusta enfocar nuestros ojos más hacia el poder de Dios. Nos agrada la idea de pertenecer a un Dios todopoderoso. Todo, absolutamente todo lo puede en Cristo que me fortalece, decimos muchos. Nos fijamos más en eso, sin pensar que dentro de los atributos de Dios, la soberanía es algo que Él ejerce con mayor frecuencia en nuestras vidas. Y como Habacuc, cuestionamos esa soberanía sin darnos cuenta y dudamos de su poder. El Dios que creó todas las cosas, le decía al principio, siempre, siempre, siempre va a ser el responsable de lo que a usted le suceda. Si usted hoy en la mañana se levantó y sufrió algún accidente o recibió una noticia difícil, es porque Dios lo permitió. Mas aún a veces en nuestras oraciones queremos decirle a Dios lo que debe hacer, cuando Dios en su consejo trinitario ya sabe lo que debe hacer. Cuando entendemos lo que es la soberanía de Dios, hermanos, nuestra visión de la vida, nuestras oraciones cambian. Porque estamos acostumbrados en nuestras oraciones a pedir, 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 pedir. Pero ojo, es Dios quien se preocupará de cada una de sus situaciones. Es Dios quien permitirá que ocurran situaciones difíciles en su vida. ¿O usted cree que Dios se despertó en esta mañana y dijo, oh, me acabo de enterar que Alejandro Lizama sufrió un accidente? No, hermanos, Dios sabía de la eternidad de que Alejandro Lizama hoy día iba a sufrir un accidente. Lo pongo a modo de ilustración. Gloria a Dios que no lo viví.
pero lo pongo a modo de ilustración, para que usted pueda entender que nada sorprende a Dios. Y como nada sorprende a Dios, Dios es soberano. El diablo nada tiene que ver en las calamidades que nosotros vivimos como hijos del Señor. Nada. Recuerden que Satanás en alguna parte de este universo está, pero tengo la seguridad que no está aquí. Porque Dios es el que permite en nosotros, bajo su soberanía, permite que nos sucedan cosas. Sin embargo, tenemos dos hechos en que Satanás pide permiso a Dios para zarandear a sus hijos. Primero es al apóstol San Pedro, y Dios le dice, ok, hazlo. Y también a Job. ¿Quiénes conocen la historia de Job? ¿Cierto? Le dice Satanás, bueno, ok, Job, un hombre según tú, conforme a tu corazón, pero préstamelo para ver si realmente bajo circunstancias difíciles te sigue adorando. Ok, tienes permiso, zarandéalo, pero no toques su vida. Y Satanás, primero, le mata a sus hijos, después a su señora, y pierde todo lo que tiene. Pero ¿qué dice Job? Jehová quitó, Jehová Dios, Jehová quitó. Con todo eso, mi alma te alaba. Aún en las situaciones difíciles, aún dándole permiso Dios a Satanás, Dios es soberano. Su soberanía es incomprensible a nuestros ojos. Ese es el primer punto que yo toqué con ustedes. Claro que es incomprensible. Porque nosotros tenemos la idea de que Dios es un Dios soberano, un Dios bondadoso, que siempre me va a proteger de las calamidades. Momentito, pues a veces me suceden situaciones difíciles. Y ahí tenemos que preguntarle a Dios, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esa situación? No, ¿por qué lo permitiste? Yo no tengo el derecho de preguntarle a Dios por qué lo permitiste. ¿Quién soy yo? Pero sí puedo preguntarle al Señor, Señor, ¿qué me quieres enseñar con la situación difícil que estoy viviendo? Sé que tú tienes el control de mi vida. ¿Qué me quieres enseñar con esa situación? Amén. Nuestra mente limitada no alcanza a comprender las decisiones de Dios. Las cuestionamos muchas veces, las reclamamos. A veces las detestamos, pero pocas veces las aceptamos como parte del plan de Dios para nuestra vida y beneficio. ¿Se recuerdan ustedes a Israel? Desde su mismo origen había sido un pueblo dado a la infidelidad espiritual. ¿Se recuerdan que Israel, cuando estaba en Egipto, ¿cierto? Como fue infiel, fue esclavo por 400 años, piden un libertador, llega Moisés, los liberta, se van a la tierra prometida. ¿Saben esa historia? Amén. Desde Egipto a la tierra prometida es un camino de 40 días. Pero por la desobediencia de Israel, Dios agregó un año por día. Se demoraron 40 años en llegar. Sin embargo, ellos, de una u otra manera, siempre querían hacer las cosas a su manera. Y sufrieron el oprobio, sufrieron el castigo, de una u otra manera, de los pueblos que estaban en su alrededor. Porque, ¿recuerdan cuando Aarón hizo el becerro de oro? ¿Estaba obedeciendo o desobedeciendo a Dios? Aarón, el sumo sacerdote, el hermano de Moisés, el que había ido al faraón, el que era el traductor, porque dicen los especialistas o los eruditos que Moisés era tartamudo.
Entonces era Aarón el intérprete que le decía al faraón, deja ir a mi pueblo. Entonces, imagínense que Aarón, habiendo conocido el poder de Dios, habiendo conocido un Dios poderoso que había transformado la materia, que había hecho milagros, esas 10 plagas, llega un día y desobedece a Dios. Muchas veces nosotros, en nuestras vidas, hermanos, vivimos situaciones difíciles, pero son producto también de nuestra desobediencia. Un corazón que no está conectado con Dios, téngalo por seguro que va a buscar el pecado. Cuando nos desconectamos de Dios en la oración, cuando nos desconectamos de Dios y amamos más las cosas del mundo, nos van a suceder cosas. Pero cuando nos tomamos permanentemente de su mano y obedecemos a Dios, las cosas nos van a suceder para bien. Y entendemos que Dios es soberano y que aún así permite situaciones difíciles porque quiere aumentar nuestra fe. Dice el libro de Santiago que las pruebas producen ¿qué? Que su fe aumente. ¿Cómo Dios nos va a probar? ¿Cómo creen ustedes que Dios nos prueba? ¿O cuál es el objetivo que tiene Dios al probarnos? Podemos pensar de que, no, quiero jugar con mis hijos. No, voy a ver cuánto puede aguantar el hermano Julio. No, hermanos, Dios nos prueba porque quiere aumentar nuestra fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿O usted cree que la mariposa dentro de ese capullo no luchaba para poder tener la libertad y las alas de volar? ¿Cuántos de nosotros aún estamos en el capullo de la vida y Dios nos tiene ahí? Luchando para poder algún día abrir nuestros brazos y estar en la misma presencia de Dios y darle gracias a Dios por lo bueno que fue en nuestras vidas. El segundo punto que quiero compartir con ustedes es su soberanía nos hace vivir por fe. Leíamos en la segunda parte de la lectura bíblica de hoy, en el capítulo 2, verso 4, donde dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta, por lo tanto se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Paul Yong-gi-cho, ¿cierto? Es un pastor, es el pastor de la iglesia más grande del mundo, ahí en Corea. Y él dice, con toda autoridad, dice, la mayoría de las personas solemos dejarnos dominar por las circunstancias de la vida. Pero con Cristo podemos vivir por encima y determinar las circunstancias de nuestra vida. ¿Se entendió? Lo repito. La mayoría de las personas solemos dejarnos dominar por las circunstancias y no hacemos nada. Estamos impacientes ahí. Dejamos que pase el tren por al lado, dejamos que la micro pase por al lado, dejamos que hagan todo lo que quieran con nosotros. Pero con Cristo, cuando entendemos que Dios es soberano, podemos vivir por encima y determinar mi circunstancia, cómo yo quiero vivir en la vida. Y no dejar que las circunstancias gobiernen mi vida. ¿Se entiende? ¿Qué afirmación más cierta? Pues veíamos que los cuestionamientos y reclamos de Habacuc, ¿te acuerdas que Habacuc dice, oh Señor, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Y los reclamos de Habacuc hacia Dios y sus decisiones nacían de lo que estaba viviendo y de lo que le estaba rodeando en su pueblo, Judá. Sus circunstancias determinaban los sentimientos y las acciones de Habacuc. Pero mencionábamos al principio de este libro
el diálogo que participa Dios con Habacuc, dando respuesta a este profeta. El Señor en su respuesta explica a Habacuc que Él es quien está incitando a los babilónicos para atacar a Jerusalén. Veamos el versículo 6 del capítulo 1, dice: porque he aquí yo levanto a los caldeos, ¿ve? Caldeo es los babilónicos. Nación cruel, Dios está levantando esta nación, dice, nación cruel y presurosa, que camina por la hechura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Y Habacuc dice: pero ¿cómo, Dios, tú estás usando este pueblo malvado, perverso, para castigar a Israel? Oh Dios, ¿por qué usas las circunstancias difíciles que yo vivo en la vida? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres enseñar, Señor? Porque hoy día no tengo que comer. ¿Qué me quieres enseñar? ¿Se entiende? El Señor sabe todas las cosas y sabe las que son mejores para nuestra vida. Nos pide vivir por fe. Habacuc dice: mas el justo por la fe vivirá. La misma frase usa el apóstol San Pablo en el primer capítulo. Y se toma de Habacuc y dice que más el justo por la fe vivirá. Pero ¿cómo podemos vivir por la fe si no hemos experimentado nuestra fe? Si cada vez que vivimos situaciones difíciles como lo estaba viviendo el pueblo de Habacuc, y no apelamos a que esa situación difícil es porque Dios la permitió en su soberanía. Por lo tanto, hermanos, debemos aprender que la soberanía de Dios nos debe hacer vivir por fe. Y entender que todas las situaciones, todas las calamidades, las cosas buenas, las cosas malas, el que alguien quiera hacerme daño, el que alguien quiera bendecir mi vida, todo eso que sucede a mi alrededor es porque Dios lo ha permitido para hacer crecer mi fe. Amén. Y el tercer punto que quiero compartir con ustedes es: su soberanía nos da gozo. El capítulo 3 de Habacuc, versículo 17 y 18, nos dice lo siguiente: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, dice Habacuc, yo me alegraré en Jehová. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por eso? No importa que falte el tallarín en la despensa, no importa que falte la leche en la despensa, no importa que falte la mantequilla en el refrigerador, con todo mi alma alaba a Jehová. La soberanía de Dios, porque está permitiendo que no haya mantequilla en el refrigerador, la debo vivir con gozo. Cuando aceptamos, no dije entendemos, sino aceptamos la soberanía de Dios, entonces podremos atravesar el valle de sombras de la mejor manera. Habacuc aceptó que Dios es soberano y que Él sabe lo que hace, y la manera en cómo lo hace siempre será mejor, pues sus caminos no son nuestros caminos
y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Me llama la atención el verso 16 de este capítulo y dice: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Nos habla de esto. Tranquilo esperó el día de la angustia que vendría sobre su pueblo, que le atacaría a Israel. Habacuc ya veía con los ojos de Dios, pues veía el castigo del opresor, lo veía por fe y descansaba en eso que Dios le estaba mostrando. Le pregunto en esta noche, ¿cómo desea ver su problema? ¿Con sus ojos o con los ojos de Dios? Si usted ve con los ojos de Dios, verá el final de su aflicción y descansará en un día, que esa aflicción un día terminará. Porque Dios nos va a afligir hasta donde nosotros podamos soportar. Las aflicciones que Dios pone en nuestra vida no son eternas, hermanos. En algún minuto Él sacará ese yugo que nos está oprimiendo, y eso es cuando hayamos aprendido la lección. Pero frente a esa aflicción, la palabra nos enseña que debemos tener gozo, alegrarnos. La Biblia es media contradictoria a los principios de esta sociedad. Esta sociedad moderna, ¿cierto? Que todo tiene que ser positivo. Piensa positivo, actúa en forma positiva. Pero a veces la filosofía de Dios es contraria a la filosofía del mundo. Y me dice que frente a las situaciones difíciles, yo debo estar alegre. A mí, este Dios maravilloso me ha quebrado muchas veces los esquemas. Porque frente a las situaciones, hermanos, frente a las situaciones difíciles que he vivido en mi vida, que han sido muchas, y yo creo que usted muchas más, yo he mantenido la paz, la quietud, la tranquilidad de que si estoy pasando por eso, es porque Dios lo permitió. Enfermedad, angustia, he estado solo, he vivido el aprobio de algunos compañeros de trabajo, he sido juzgado inútilmente en mi trabajo mucho tiempo atrás, pero siempre confié en que Dios tenía control de ello. Y de la misma manera, Dios quiere que usted, frente a sus problemas, frente a sus dificultades, sienta paz y sienta gozo y sienta contentamiento. Habacuc termina con una bella declaración que debiera ser la de toda persona que busca de Dios una respuesta. Pues aunque las cosas no salgan como nosotros deseamos y todo parezca imposible e inútil el problema que tenemos, a pesar de todo, nos debemos gozar. Alegrémonos en Dios de nuestra salvación, que hace que nuestros pies no resbalen, sino que nos sostiene en los lugares altos, camino a casa. Para finalizar, quiero plantearle un desafío. Pero antes de eso, primero, su soberanía es incomprensible a nuestros ojos. Primero, su soberanía es incomprensible a nuestros ojos. No podemos entender a veces los propósitos de Dios. Segundo, su soberanía nos hace vivir por fe, mas el justo por la fe vivirá, dice Habacuc. Y tercero, su soberanía nos debe dar gozo. Para finalizar, quiero plantearle un desafío. Primera cosa, Satanás ha ocupado la centralidad de algunas iglesias, han hecho
congresos para ver este tema de la guerra espiritual. ¿Satanás puede hacer esto o aquello? No. Recuerden que Satanás está vencido. Cuando Jesús en la cruz dijo, Tetelestai, consumado es. Todo lo negativo es atribuido a veces a Satanás. Jesús le dice a Pedro, Satanás ha pedido permiso para zarandearte. Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falle. La misma ilustración la vemos en Job. Dios le da permiso, pero hasta un punto solamente. Su vida, mi hermano, mi hermana, su familia, sus posesiones, sus hijos, sus nietos, no están en las manos de Satanás, sino que están en las manos del Dios que creó todas las cosas para nuestro bien. Ahora Satanás contribuye a los propósitos de Dios. Dios no es el autor del mal, pero usa el mal con sus propósitos. Dios no creó la maldad en los pueblos, en los gobernantes, pero usa la maldad de los gobernantes con un propósito en una nación. Y viene a mi mente la ley de aborto. Hoy día muchos evangélicos en nuestro país están rasgando vestiduras porque se aprobó la ley de aborto. Mi pregunta es, ¿por quién votaste en la elección presidencial pasada? ¿Por quién votamos? Si el pueblo evangélico se uniera en una sola voz, en un solo sentir, como lo hacía la iglesia primitiva, la iglesia de los Hechos, no estaría la mandataria que está hoy día en el poder. Y estaría otro presidente. Entonces, rajamos vestidura, pero no nos hacemos responsables de las decisiones que tomamos. Hermano, confiemos y descansemos en la soberanía de Dios. La justicia de Dios es justa y perfecta y es para nuestro bien. Para finalizar, si usted desea ser dichoso por la eternidad, acepte la soberanía de Jesús en su vida. Amén. Póngase de pie. Señor, te doy gracias en esta noche. Gracias porque a través de tu profeta Habacuc nos muestras que tu soberanía a veces es incomprensible. Nos muestras que tu soberanía nos debe hacer vivir por fe. Y también nos enseñaste en esta noche que tu soberanía la debemos vivir con gozo, porque es para nuestro bien. Yo te doy gracias, Señor, porque tú has confiado en nosotros para entregar al mundo tu mensaje, tu palabra, que lo debemos hacer con denuedo, con alegría, con gozo, a pesar de las circunstancias difíciles. Porque esas circunstancias difíciles, Señor, están en tu soberana voluntad. Tú permites situaciones difíciles en nuestras vidas para enseñarnos, para corregirnos y para que no nos apartemos de ti. Te doy gracias por mis hermanos, te doy gracias por esta vida que tú me has dado para predicar tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? El que se merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén.